El título que escogí para este mensaje está muy sencillo, pero está sacado estrictamente de una oración bíblica. Dice: esfuérzate y esforcémonos y que Dios haga lo que bien le parezca. Está un poco así, pero literalmente está sacado de un pasaje de la Biblia que lo vamos a ver ahorita. Siempre procuro aclarar desde un principio qué es la palabra clave, porque a veces tenemos la idea, pero no tenemos un entendimiento exacto y preciso, y la Biblia siempre se expresa con las palabras adecuadas, precisas y correctas. Y aquí donde dice esfuérzate, esforzar, es dar o comunicar fuerza o vigor, infundir ánimo o valor, tomar ánimo, hacer esfuerzos física, espiritual o moralmente con algún propósito definido. Aquí son muchos los propósitos que puede haber, sobre todo en los esfuerzos físicos, pues que uno quiere mejorar su salud, que quiere bajar de peso, etcétera, pero uno generalmente tiene que hacer un esfuerzo increíble, esfuerzos hasta para dejar de comer lo que nos están diciendo que no comamos, hasta para eso se requiere un esfuerzo. Espiritualmente es igual, tomar hábitos que generalmente no tenemos o se nos dificulta tener, y moralmente una serie de cosas que tienen que ver con la conducta de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Lo contrario a esforzarse, o sea, el antónimo de esta palabra es desánimo, desistir, depresión, conformista o pusilánime. Esa palabra de pusilánime es 100% bíblica. Dios siempre está buscando mujeres y varones esforzados y valientes. Si nosotros fuéramos, no sé si esté o no, pero a Jueces 6:12, vamos a ver que el ángel de Jehová le está diciendo a un joven, varón esforzado y valiente. Ese joven fue Gedeón. Entonces, él lo buscaba porque había serios problemas del pueblo de Israel con los madianitas que lo estaban literalmente saqueando. Y él buscaba una persona con este perfil, con estas características. Ahora, por otro lado, en Deuteronomio 1:28 dice: ¿a dónde subiremos? Es otro pasaje. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, en lugar de estar infundiendo ánimo, estaban infundiendo temor, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, aquí están unas personas con características de un corazón apocado, y Dios lo trata muy claramente a estos del corazón apocado en Deuteronomio 20:8 e Isaías 35:4. O sea, tenemos las dos caras de la moneda: jóvenes y mujeres esforzados, esforzadas y valientes, y personas con un corazón apocado. De ahí el título: esfuérzate y esforcémonos y que Dios haga lo que bien le parezca. Estas palabras fueron unas palabras muy sabias de Joab, un general del ejército de Israel muy destacado, de los valientes de David, y lo vamos a ver ahorita. El primer punto que quiero tratar, y que eso nos concierne a todos, este mensaje, hermanos, está dirigido a los pastores de la iglesia, a los diáconos de la iglesia, pero también a todos los miembros de la iglesia en general, y van a ver ustedes cómo el pasaje que vamos a abordar
perfectamente incluye a todos y, dicho de otra manera, no deja excluida a ninguna persona. El primer punto que quiero tratar es lo peligroso de ser prejuicioso. Hay un dicho popular que yo les quiero preguntar, ahorita que lo diga, ¿cuántos lo conocen? Que dice: piensa mal y acertarás. Muy bien, lo conocen muchos. Ahora, ya fueron muchos. Ahora, les pregunto, ¿cuántos hemos puesto en práctica este proverbio popular? No, levanten la mano con confianza. Yo lo he puesto en práctica. Somos bastantes. Quiero que sepan que es completamente antibíblico, para empezar. Vamos a ver el por qué. Pero eso dice, no, estás sucediendo, piensa mal y acertarás. Si es, si hizo, si dijo, y aquí, y acá, y más allá. Además dice el dicho, piensa mal y acertarás. No dudo que en algunas ocasiones nos resulte cierto, pero de ninguna manera podemos decir que tenemos una base bíblica comprobada para aplicar ese tipo de proverbios. Otros que andan ahí te dicen, Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Mentiras, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Es más, es antibíblico. Dios no necesita que le ayudemos en nada, necesita que obedezcamos y derrama de su gracia en nosotros para hacer las cosas. Pero así como eso, hay muchas cosas que las damos por un hecho. Y no tan solo las damos, las creemos y las aplicamos. Prejuicioso significa juzgar las cosas antes del tiempo oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento o las pruebas suficientes. O sea, juzgar a la ligera. Y podríamos decir a lo tonto. Tito 1:15 trata este asunto y dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es pura, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahí sí, hay un dicho popular que dice: el león cree que todos son de su condición. Entonces, cuando empezamos a oír una persona verter ese tipo de juicios, pues es que él generalmente así es, así piensa y así actúa. Entonces, por eso cree, no, pues para que me estés diciendo esto, algo va a hacer. Y todavía como padres, a veces cuando un hijo o una hija se nos acerca, ay, papito chulo, te quiero mucho, y por dentro, ¿qué me va a pedir? Algo me va a pedir. Yo lo veo muy seguido aquí con Noé y su papá, que más o menos por ahí va la cosa. Ya sé que no es cierto, así somos todos nosotros cuando éramos hijos, siendo padres, siendo esposos, generalmente llegamos como a esa técnica que ya está muy manida, muy raída y ya no opera mucho, pero finalmente algo quiere. Ahí viene ahora, fíjate que me están invitando a un viaje, ya apareció el peine. Bueno, las cosas que hay que tomar en cuenta son los principios bíblicos. Ahorita vamos a aprender mucho de un error costosísimo por ser prejuicioso y donde vamos a ver que eso de que piensa mal y acertarás no tan solo no es bíblico, pero resulta antibíblico. Vamos a Primera de Crónicas 19 del 1 al 9. No todos los versículos les van a aparecer ahí, porque aquí es una presentación, yo sí los tengo, pero voy a ir comentando más o menos dentro de cada punto la conclusión, y al final, pues es una conclusión muy breve porque ya están presentadas en el desarrollo del tema. Dice así: después de estas cosas aconteció que murió Najas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Ese hijo se llamaba Hanún, ahorita lo vamos a ver. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Najas, porque también su padre
me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Esa era una costumbre entre reyes, como ahorita entre gobernantes, de mandar unos embajadores de paz, unos embajadores para presentar las condolencias como país cuando muere el esposo o la esposa de un presidente, de un gobernador. Es normal, natural y de buen gusto. En ese entonces eso era. Y David dice que vio embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. La intención de él era mostrarle misericordia a ese Hanún. Ahora, les voy a decir por qué esto era muy importante. Estos amonitas, con un pasado muy sórdido, son los descendientes de Ben-Amí, los que vienen de las relaciones incestuosas de Lot con una de sus hijas. La otra nación que está en esas condiciones son los moabitas. Ellos nacieron de esas relaciones incestuosas de Lot con esas dos hijas. Y los amonitas fueron constantemente un enemigo gratuito de Israel. Le hicieron la vida o trataron de hacerle la vida imposible, de tal manera que teniendo este antecedente y este contexto, era importante que Hanún entendiera, nuevo rey de los amonitas y que vivían en pleito con los israelitas y eran vecinos de frontera, entendiera que David le estaba mandando una embajada de paz diciendo: tuvimos problemas antes con ustedes, con Ajas. David fue el primer líder militar que los metió completamente al orden, los sometió y puso orden y ya no había pleitos con ellos. Y yo pienso que en la manera de ser de David quería de alguna manera decirle: mira, las cosas estaban tranquilas con tu papá, con el rey Najas, quiero seguir en este entendido contigo, no hay problema, mientras guardemos y respetemos las reglas que hemos puesto para no agredirnos, para no ofendernos, etc. Pero, desgraciadamente, este rey Hanún, dice aquí la palabra de Dios, dice, pero, como me tocan siempre predicaciones que tienen este pero, ¿verdad? Dice, pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, que era el nuevo rey, para consolarle, creo que hasta lo marqué ahí con negrillas, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún. Amón era el pueblo, la raza, la nación de ellos. Y fíjense lo que le dicen, los príncipes significan los principales, los consejeros, y era muy posible que fueran todavía los consejeros del rey Najas, porque todavía no había mucho para que este nuevo hubiera puesto los de él. Y le hacen dos preguntas. ¿Y qué hemos aprendido en el estudio bíblico cuando alguien empieza con una pregunta? ¿De dónde viene eso? De Satanás. Con que Dios os ha dicho que no todos los árboles no pueden comer de los árboles, etc. Siempre mete por ahí la duda porque sabe que le está dando y le va a dar muy buenos resultados. Y le dicen estos príncipes a Hanún: a tu parecer, honra a David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿Te parece como que ese es el motivo? Y luego dice: ¿no vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? El antecedente era que los israelitas los habían puesto en orden, que habían guerreado contra ellos y los habían sometido. O sea, metes una pregunta de esas que puede tener algo de verdad. Por eso decimos que una verdad a medias es peor que una mentira entera. Entonces, eso dice este pasaje. Pero el pasaje paralelo que narra esto en 2 de Samuel 10:3, fíjense las preguntas que se hicieron en realidad. Dice: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? La segunda: ¿no
¿ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Y le podíamos agregar, como ya lo hizo anteriormente, y le ponen un par de banderillas a Hanún envenenadas. Y aquí está lo peligroso de ser prejuicioso. Si ser prejuicioso o andar juzgando a la ligera cualquiera de nosotros es delicado, es peligroso, es atentatorio contra la dignidad humana, pues imagínense en el caso de un presidente o de un rey, esto se torna de problema nacional o incluso internacional. La Segunda Guerra Mundial en gran parte empezó por un problema de esta naturaleza. Ahora, aquí, muy torpemente reacciona este rey Hanún a los comentarios de sus consejeros, de los principales consejeros. Dice, entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad, dice, hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. Fue una declaración de guerra literal la que este torpe hizo. Y el rey mandó que les dijeran, estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Era una afrenta para los judíos. No tan solo le raparon la cabeza, pero conservar la barba era una cuestión de hombría, de varonilidad y de distinción, que ellos así lo conservaban. Así que este sonso fue y los rapó todos y les cortó las barbas y luego les hizo el otro daño, o sea, lo ridicularizó por todos lados. O sea, David entiende que tú me estás queriendo sorprender aquí para venir a espiarme, y ahí empiezan los malos entendidos, y ahí empiezan que un prejuicioso que está juzgando las cosas antes de analizarlas, antes de tener las pruebas, más si es un rey, antes de tener los elementos suficientes para poder tomar una decisión, sobre todo que involucraba el carácter nacional, se fue con el capote de los principales consejeros que tenía. No supo este hombre en lo que se metió. Enseguida David dice, pues es tan vergüenza, no salgan de Jericó hasta que les crezca el pelo, les crezcan las barbas, hasta entonces van a venir, porque yo no quiero que ustedes sean exhibidos de una manera tan afrentosa. Eran de los valientes de David, pero fueron en número de un grupo muy pequeño, no podían declarar una guerra así, los iban a matar inmediatamente. Entonces dice, y viendo, ahora que se dio cuenta este Hanún, rey torpe, que los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, ya se dieron cuenta de la reacción nacional que estaba viendo de parte de Israel. Y dice, aquí había un protocolo que se podía seguir, que este señor en su soberbia no quiso, y que nosotros en nuestra soberbia a veces tampoco. ¿Qué debió haber hecho hasta aquí Hanún con el error tan grave que cometió, cuando ya entendió que el despropósito que él le atribuyó a David con esos embajadores era un verdadero propósito de misericordia, de paz y de querer conservar las cosas tranquilas? Cuando nosotros cometemos un error, en nuestro enfurecimiento, en nuestro coraje, en nuestra ira, dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y nos dan consejos, dijo, mira, cuando estés muy enojado o estés muy contento, no tomes decisiones porque te vas a equivocar. Cuando estás en una situación crítica, no tomes decisiones, espérate. Cuando te sientas muy ofendido, cálmate. Y eso
debíamos de practicarlo mucho entre marido y mujer, porque a veces empiezan a surgir los diferentes puntos de vista y puede ser que haya un punto de vista completamente prejuiciado que es el que está causando el problema en el matrimonio. Pero si no nos tranquilizamos, si no nos calmamos, si no somos, vamos a ver analíticamente, y cuando uno empieza a alzar la voz y el otro más, entonces nos pasa lo que le pasa a Hanún. Sale costosísimo reparar el error. ¿Qué le pasó? Se dio cuenta de que se hicieron odiosos a David. Sabían que David, Israel, tenía un ejército importantísimo, de lo mejor que había, bien entrenados, bien adiestrados, bien capacitados, bien preparados para la guerra, varones de renombre, de mucho valor, muy valientes. Y entonces dijo, ahora sí, ya nos hicimos odiosos, ahora déjame pedir perdón. No, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo, fíjense, qué budget, ni qué rent-a-car, ni qué nada. Tomaron a sueldo 32,000 carros. Para que vean que esto de rent-a-car no es ninguna novedad. 32,000 carros. O sea, ¿qué empresona podía tener 32,000 carros para rentárselos? Y con los choferes y con los soldados ahí. Eso se llama ser mercenarios. No me importa si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si me produce dinero, lo hago. Entiéndase, voy a ayudar allá a aquellos porque les quieren a aquellos robar el petróleo y yo voy para cuidárselos. Y esto y lo otro. O sea, esos acomodaticios que siempre anda viendo oportunistas, ¿de dónde me gancho? Porque tengo un interés ahí. Pues esos eran estos, unos mercenarios. Dice, 32,000 carros. Y luego contrataron al rey Maaca y a su ejército entero a pagarlos, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, más todos ellos, y vinieron a la guerra. O sea, se hizo una conflagración entera, y metió a 4 o 5 naciones más, los involucró aventando lana. Si le recuerda esto a alguna situación actual, real, por ahí, pues es mera coincidencia, pero así operan las cosas. Y dice que oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Dice, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. O sea, esta fue una estrategia, como esas que hacía Rommel, el zorro del desierto, allá en Alemania. A ver, estos se van a venir contra nosotros lo vamos a recibir aquí de frente, pero ya tenemos preparados 4 o 5 ejércitos que van a venir por ellos, por la parte de atrás, para que los acaben. Todo esto por no saber pedir perdón de una actitud equivocada. Esto es un extremo, pero hermanos y hermanas, esto tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como pastores batallamos a veces con esto, porque se empiezan a hacer comentarios que nosotros no estamos haciendo, menos estamos aprobando, y de repente en torno a determinadas cosas empieza uno a oír cosas que son completamente equivocadas, inciertas, incorrectas, imprecisas y tendenciosas. Yo cada vez que puedo aclaro, oye, espérame, esto ni lo comentes, no tiene caso, no eres tú la persona indicada, ni menos lo que estás hablando es cierto, ni nosotros tenemos esa certidumbre, y vas a hacer una conflagración en la iglesia que generalmente nos cuesta que se nos vayan 2 o 3 o 4 o más familias
que costaron mucho traerlas, y a los que están comentando ni siquiera les costó un movimiento de pestañas. Entonces, cuidado, cuidado, hermanas, cuidado, hermanos, esto va para todos. Nosotros, cuando estamos, procuramos no soltar ningún detalle hasta que no tengamos toda la información completa y genuina, la correcta. Mientras pareciera que nos estamos entreteniendo, no. Es preferible sacar un juicio 2 o 3 semanas después que aventarlo rápido y causar una conflagración de este tamaño y un costo para la iglesia de pérdida de tiempo, de dinero y de personas enorme. Y eso es una cosa que, créanmelo, suele suceder, más común de lo que nosotros pensamos. Y eso emproblema bastante el tiempo de los pastores. Ahora hay que arreglar hasta lo otro también que no estaba en el juego. Por eso no tenemos que ser tan curiosos para andar preguntando de cada caso. Siempre habrá la oportunidad que de parte de la iglesia se dé la explicación correcta y fidedigna de cómo fueron y cómo son las cosas. Muy bien, hasta ahí con este punto, que por no querer doblar su soberbia y pedir perdón, si ustedes ven en 2 de Samuel, van a ver cuántos muertos costó esto y el dineral que costó esto, que era dinero del pueblo, como a veces se gasta con esto de, oye, pues ya se acabó todo esto del metro en México, pero no quedaron los vagones arriba de los rieles. Hay que meterle 700 millones más para que esto jale. ¿Y quién los va a pagar? Pues se gastaron dinero del pueblo. Auméntale los impuestos, auméntale por aquí o aumenta el costo y lo tenemos que recuperar. Esto ha pasado toda la vida en todos los países. No son los únicos estos de aquí, lamentablemente. Ahora, punto número 2. Aquí es algo que así sucedió, así estaba, y que David tuvo que reaccionar ante esta actitud de estos amonitas que eran muy fastidiosos. Y aquí hay unas leyes sobre la guerra que me llaman mucho la atención. Dice, no puedo tardarme en todas, pero si ustedes leen ahí en Deuteronomio 20, del 1 al 8, ahí vienen una serie, pero aquí una sola. Dice, en estas leyes sobre la guerra, bueno, hablaba de que si alguno estaba recién casado y no había tomado a su mujer, que entonces se regresara, no fue a hacer que otro la tomara, que si uno había construido una casa nueva y no la había poseído todavía, que se regresara de la guerra y se fuera, no fuera que otro la fuera a estrenar, que si uno había plantado viña y no había disfrutado de ella, se regresara, porque no era correcto que otro tomara lo que tanto trabajo le había costado. Pero aquí hay una ley que viene ahí en Deuteronomio 20, dice leyes sobre la guerra. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Pusilánime, miedoso, falto de ánimo, falto de agallas, que todo lo pone a temblar, que a todo le tiene miedo, que nunca está seguro de lo que está haciendo. Eso es pusilánime. Lo contrario de un hombre, como le dijo el ángel de Jehová a Gedeón, sí, valiente, pero el otro adjetivo que le dice, exactamente, bueno, ok, entonces le dice, esto es lo contrario, este es un hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. ¿Eres de un corazón apocado? No lo andes comentando, porque vas a crear el desánimo donde quiera que estés. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, era una orden, era una ley de guerra. Si te da temor esto, mira, agarra tus trapitos y a las 4 o 5 de la mañana, sin que nadie te vea, regrésate. Las leyes otras eran muy humanitarias, pero esta vas a poner en riesgo
a todo el ejército por causa de tu miedo, por causa de tus temores y de toda la temblorina que te entra, mejor regrésate. Si no ayudas, no estorbes. En pocas palabras. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, ya que hablaban los oficiales, los que manejaban el punto de vista de las leyes y todo, entonces los capitanes, los militares del ejército, tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Están advertidos. Así que ya, por favor, si hay alguno aquí con esas características, que está temblando, que tiene mucho miedo, le va a pasar como aquel que le decía, que estaba hablando con un sacerdote y le decía: mi hijito, pero tienes que ir a la guerra definitivamente, porque si no te van a juzgar aquí con un consejo de guerra por no obedecer las leyes nacionales. Dijo: además considera que Dios es el que reparte las balas, Él las controla. Y le decía: pues sí, padre, pero nomás las reparte y las controla entre los que están allá. Y yo estoy acá, aquí no me tocan, ¿verdad? Entonces, el punto es ese, que hay que tener un valor para hacer las cosas y una determinación. Entonces, vemos que dice este punto, dice el valor de las estrategias. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, sí. La importancia de las estrategias. Acá se nos dicen que todo lo que hagamos, lo hagamos con mucho cuidado, buscando estrategias. Son las instrucciones que se están dando, y es cierto. En Primera de Crónicas 19, del 10 al 15, continúa el relato y dice: y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesta por el frente y por la retaguardia, fíjense, escogió de los más que aventajados que había en Israel. Escogió de los más aventajados. Uno puede decir: ay, pues qué ventajoso. Ahorita van a decir, a ver por qué escogió el de estos. Y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. El problema era con los amonitas, pero habían invitado a los sirios por ser un ejército bastante mejor armado que los amonitas, bastante más disciplinados, más diestros en las leyes de guerra y todo eso. Entonces dijo Joab: ok, yo me voy a llevar a los más aventajados, pero voy contra los sirios. Puso luego que el resto de la gente, o sea, ¿cuál era el resto de la gente? Todos los que no estaban dentro del grupo de los más aventajados, como en la iglesia. Hacemos estrategias con la gente que tenemos más capacitada, más preparada, salen, van, pero el resto de la gente es para que todos trabajemos. Esfuérzate y esforcémonos. Él dijo: el resto de la gente en mano de Abisai su hermano. Joab y Abisai eran hermanos, eran sobrinos carnales de David, hijos de Sarbia su hermana. Eran sobrinos, pero eran unos generales que estaban dentro de los valientes de David. Y ya que ordenó los muy aventajados con él y dejó perfectamente a Abisai con todos los demás, y los ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo: esto es una estrategia importante, si los sirios fueren más fuertes que yo, le está diciendo Joab a Abisai, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Vamos a estar en medio y vamos a ir primero contra esto. Si ves que estoy retrocediendo, voltéate rápido y vamos a darle una recia. Si veo que tú estás retrocediendo, yo me volteo y te ayudo para vencer a los otros. Unos eran los sirios y los otros los amonitas. Pero fíjense lo que le dice en el versículo 13: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. ¿A quién servían? Al pueblo de Israel. ¿Quién les había encomendado esto? Dios mismo. Era un ejército que habían seguido las instrucciones de Dios. Pero me gusta mucho lo que dice enseguida: y haga Jehová lo que bien
le parezca. Dios nos llama en cada iglesia, hermanos y hermanas, a luchar los que somos, con lo que tenemos, con los recursos de que disponemos, en los lugares a donde Él nos está llamando que vayamos a servir. Oye, pero que un puñado, yo no sé. Yo lo que sé es que en muchas cosas yo veo la gran disposición de mucha gente, de veras, de colaborar, de ir, de hacer, de comprometer su tiempo, su dinero. Yo frecuentemente tengo aquí algunas consejerías de personas que me piden que sea aquí en la iglesia, otras pues las tengo en mi casa. ¿Por qué? Porque van por ese rumbo, me piden que sí puede ser ahí, así. Mi esposa tiene la amabilidad, generalmente los invita a cenar o lo que sea, porque terminamos noche. Me tengo que adaptar a los horarios que me piden las personas. Es un principio bíblico, dice que el mayor servirá al menor y habla espiritualmente. Entonces, nos tenemos que adaptar a todo. Ayer tenía una consejería aquí. Importante porque me ha tocado estar con esas familias, ya hay muchas dificultades. Y entonces, del horario que me habían dicho, se pasó media hora, porque yo entiendo que vienen en camión, que vienen en el metro, etcétera, y estaba esperándome. Y yo previendo, le había dicho por ahí, Israel, muy amable, me dijo, ahorita voy y hablo con Jera para que se venga para acá, para que esté aquí al pendiente. Tocó que una hermana, la hermana Diney, esposa de Omar, recibió a esta persona acá arriba, pensó que iba a tener la plática aquí arriba, y entonces fue y me habla. No, le digo, lo voy a tener aquí abajo porque estoy atendiendo otras cosas. Llegó una persona ahí del INEGI que quería una serie de datos de la iglesia, la estuve atendiendo, atendí a esta persona, pero me dice este muchachito, Aldo, me dice, oiga pastor, no ha venido Jera, yo voy a salir, pero no se preocupe, yo me puedo quedar otra hora, lo que usted necesite, para que termine bien esto, yo aquí estoy al pendiente, etcétera. Sí se necesitó. Total, tenía una serie de gentes dispuestas, cada quien haciendo un trabajo que parece simple, pero nosotros como pastores tenemos que cuidar todo eso por las personas que vienen, por respeto a ellas y por las dificultades por las que esas personas están pasando, y que no se complique con alguna otra acusación. Bueno, sobraron realmente manos, estuvieron, yo no tuve que cerrar, salí con esta persona, ellos cerraron, ellos todo bien. Pero cuando es aquí es igual, cuando es en mi casa está mi esposa, está dispuesta, etcétera. Y así sé que hay muchos que están colaborando de muy diversas maneras, yendo, discipulando, haciendo, etcétera. ¿Qué pasa? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios que nos han sido encomendadas a nosotros para desarrollarnos ahí. Pero le agrega muy bien Joab, mira, en estas guerras se te puede ir la vida a ti, Abisai, o a mí. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para el ministerio en que hemos sido adiestrados, y de ahí para allá vamos a hacerlo, y que Dios y que haga Jehová lo que bien le parezca. Nosotros vamos a cumplir con lo que tenemos que hacer. No me importa si los demás van o no, pero tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, nos vamos a proteger mutuamente. Esfuérzate y esforcémonos, y ahora sí, que Dios nos bendiga. Pues hermanos, esa es la actitud que debe prevalecer en todos y cada uno de nosotros, entendiendo que el que cuida la puerta, que el que cuida aquí, que el que cuida allá, que el que anda barriendo, todos tienen delante de Dios un galardón por lo que están haciendo, unos de una manera y otros de otra. El hecho es, esfuérzate y esforcémonos, que esto sea parejo. No es esfuércense y yo aquí les echo porras. Entonces, fíjense lo que Dios hizo por esa frasecita que le agregó por ahí Joab: y haga Jehová lo que bien le parezca. La cosa era crítica porque los amonitas eran guerreros despiadados y los sirios eran muy bien entrenados
Ellos sabían que ahí los podían matar fácilmente, numéricamente eran superiores los otros. El ejército de Israel, el reconocimiento que tenía, que eran muy bravos, muy beligerantes y muy valientes y muy persistentes en obedecer a Dios. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo, estos aventajados que agarró para combatir a los más difíciles, para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. O sea, ya cuando vieron la determinación de los israelitas y los antecedentes que había de cómo peleaban, Dios puso un espíritu de temor en estos sirios y huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, los del problema, viendo que los sirios habían huido a quienes habían pagado para que los defendieran, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, el hermano de Joab, y entraron en la ciudad, y entonces Joab volvió a Jerusalén. En Samuel se dice el costo que esto tuvo para los ejércitos contrarios. ¿Qué sucedió? Muchas muertes, mucho acá, pero ahora, ¿qué pasó con este Hanún por el error que cometió? Bueno, tuvo que cargar con la derrota, tuvo que cargar con toda la crítica de su pueblo, pero aparte, como volvió David a ponerlo en orden, inmediatamente entró, lo destronó, le quitó el trono y puso en el trono a un hermano de Hanún que sí tenía mucha empatía con David. O sea, le costó dinerales al pueblo, le costó el trono, la vergüenza, el deshonor y todo, por no saber pedir perdón y por ser prejuicioso. Tenemos mucho que aprender de esto. Ahora, aquí, nosotros, la estrategia del enemigo fue atacarlos por dos frentes, de frente y por la retaguardia. Bueno, eso es más o menos una de guerra que Rommel, el zorro del desierto, también la hacía. El hecho es que nosotros, como creyentes, también somos atacados por dos frentes, igualito. En lo externo, por Satanás. Dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, aquí van las cosas que Satanás usa, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Son herramientas que él usa de afuera hacia acá para atacarnos. Pero en lo interno también tenemos otro problema grave. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde salen los homicidios, los adulterios y esto? Y pone como 10 cosas de tipos de pecados. Dice, de dentro del corazón de los hombres salen y contaminan al hombre. Eso ya no es Satanás, eso somos nosotros mismos, nuestra propia pecaminosidad. Miren lo que dice Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está hablando del cuerpo físico. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, qué importante es, no reine pues el pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace un rey? No reine pues el pecado, es el que toma las decisiones, el que dice que sí y que no, el cómo hacer las cosas. Bueno, que no sea el pecado el que en tu vida decida qué vas a hacer y qué no vas a hacer, qué vas a obedecer y qué no vas a obedecer. Porque si es el que está reinando, vas igualito que Hanún, de caída, de volada. Vas a acabar con graves problemas.
porque dice que Dios no está en eso. Y dice que ya no dice más bien, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo le decía a Timoteo, una persona que estaba en preparación para ser pastor, que él lo discipuló en gran parte. Según Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. O sea, cuando yo le digo a Dios, Dios, ya no puedo, ya he intentado todo, necesito que tú vengas, entres, me ayudes, me des la sabiduría, el soporte, la energía, el valor y todo. Bueno, ahí es cuando empieza a fluir la gracia de Dios. No me estabas tomando en cuenta, ahora que estás reclamando de la gracia mía, la pongo a tus órdenes y vamos a trabajar juntos. Pero vamos a trabajar bajo los principios, dice Dios, que yo establezco. Tú tienes que obedecer lo que yo te digo, no yo hacer lo que tú quieres que haga, porque te voy a confundir. Y le decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está hablando del discipulado, que es lo que estamos viendo, para poder cambiar las actitudes y los errores que frecuentemente tenemos en nuestra vida. Pero le dice, tú pues sufre penalidades, todo el que hace esfuerzo. El sacrificio requiere dolor, requiere entrega, requiere algo. Cuando yo empecé a discipular a una persona, muy difícil por cierto, él me dijo, mira, él era cantante en televisión, tenía un programa, salía, etcétera, y me dijo, sí me gustaría, pero sabes, yo nomás tengo desocupado el horario de las 6 de la mañana. ¿Cómo la ves? Perfecto, le dije. Yo tengo 3 horas de estar levantado, yo ando fresquecito esas horas. Y le dije, así que empezamos mañana. Llegué, a mi esposa le dije, ahora dame de almorzar más temprano, no quiero dar allá latas ni nada. Me bañé, me rasuré, almorcé y al 5 a las 6 le estaba tocando en su casa. Me recibió la esposa, ya viene, no se tarda ahorita, ya voy a preparar el almuerzo. No, le dije, yo vengo almorzado, muchas gracias, pero yo vengo al discipulado. Y si él quiere almorzar, pues yo aquí lo acompaño y estoy, bueno. Caminamos, empezó a discipularse, ya se dio cuenta que era cierto. Todos los días, me dijo, 2 a la semana, 6 de la mañana, yo ahí estaba puntualmente con él. Claro que tuve que hacer ajustes y todo, de ahí me iba a mi trabajo, pero iba listo. Y entonces un día me dijo, oye, porque le dije que me sentí un poco cansado, dijo, te hace falta hacer ejercicio, y era muy bueno él en eso. Y me dijo, oye, pues así como vienes, vente a las 6 de la mañana mañana y vamos a subir a Chipinque por las veredas. Yo te voy esperando, te voy diciendo, y dije, está bien, le dije, me parece bien el reto, nomás que me esperas tantito porque pues, tú estás muy acostumbrado y yo no. Y empezamos a ir. Y era muy amable porque yo empecé a sentir pues no estaba acostumbrado y empecé poco a poco. Le dije, oye, me estoy cansando mucho. Bueno, dijo, mira, yo no me puedo parar porque pierdo condición, pero voy a seguir aquí yo trotando solo, aquí delante de ti. Cuando tú quieras me dices y de aquí seguimos. Y eso me motivó. Ay, ¿cómo lo va a tener? Pues ahí estaba, ya, y seguíamos. Y yo, oye, y qué bárbaro. Empecé a agarrar condición y al ratito subíamos hasta el restaurante de Chipinque de un solo golpe, como al mes y medio. Pero él me decía, Gustavo, digo, es que ya no puedo, no me responden las piernas, etcétera. Me decía, aquí es donde vas a aumentar tu capacidad y tu condición. Ahorita que ya no puedes, esfuérzate de perdido 5 minutos más y vas a ver que vas a, bueno, ok, y le seguía. Y luego 10 minutos más hasta que logré más o menos, no como él, pero ya lo hacía mejor. Pero un día nos topamos con un señor
que era mayor que él y posiblemente como yo, menor que yo, algo, arriba. Dijo, ay, híjole, no aguanto ahorita las piernas, ya estábamos a mero arriba. Y venía también por las veredas. Y entonces le dije, oye, le dije, ¿y por qué te sientes tan cansado? Dijo, es que acabo de cambiar las polainas de medio kilo a 3/4 de kilo. Las polainas son esas que se ponen aquí en las piernas de puro plomo para meterle galleta y agarrar más condición. Le dije, oye, a ver, ya me las enseñó bien. Ay, le dije, oye, pues, dijo, no, pues por eso vengo batallando, porque acabo de cambiar de medio a 3/4. Y le dije, ¿cuánto te tardaste con las de medio kilo? Dijo, pues ya tenía como 2 meses y medio, 3, pero ahorita me está costando muchísimo estas, y no son más que pues 1/4 de kilo más, de medio a 3/4. Hijo, le dije, a ver, ¿puedo? No, pues te pones una, no, hombre. Le dije, y entonces le dije a aquel, y me dijo, mira, siempre hay uno mejor que uno. Mira este hombre, y mira la edad que tiene. Y está subiendo con polainas hasta mero arriba. Y ya la agarraste. No sé si será medio kilo, 3/4, pesadísima la mugre. Dijo, no, y en el tobillo eso, cuando tú quieres, pues imagínate para despegarte con eso. No. Dije, bueno, entonces aprendí que para mejorar en cualquier cosa tiene uno que esforzarse. Yo veo a muchos jóvenes, a muchas señoritas que platico, me entusiasma platicar con ellos y los veo cómo van al trabajo, en camión, en el metro, trabajan, estudian, consiguen unos trabajitos para ayudarse, para ayudar en su casa y tienen horarios a veces de las 5 o 6 de la mañana a las 9 de la noche. Y me da mucho gusto porque son personas que verdaderamente están haciendo un gran esfuerzo por superarse. Y digo, caray, a unos les tocó más difícil que a otros. Uno tiende a quejarse y dice uno, no sabes de veras lo bendecido que has estado por Dios, porque nunca has llegado a estos extremos. Y ya estamos tan debilitados que ya hasta sin polainas espirituales podemos a veces movilizarnos para ir a ver una persona o ver a alguien que está enfermo o hacer algo. Fue muy claro lo que Joab le dijo a Abisai. Le dijo, esto que estamos haciendo es por la obra de Dios y por las ciudades de Dios. Nosotros vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Esfuérzate y esforcémonos y que Dios haga lo que bien le parezca. Concluyo con esto, qué bueno que voy más o menos a tiempo. Decía el apóstol Pablo, pone unos ejemplos que me gustan mucho. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, para ser soldado de Jesucristo tenemos que usar a veces polainas espirituales, aguantar desprecios, aguantar una serie de cosas, porque eso es lo que se le pide a un soldado de Jesucristo. Y luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No dice que no participes de negocios, nada más que no te veas enredado por los negocios de tal manera que te deje inoperante en la obra de Dios, que te deje prácticamente inservible, inutilizable. Y dice, y también el que lucha como atleta, ahora pone otro tipo de personas, no es coronado sino lucha legítimamente. Por eso los atletas se entrenan tanto, tienen tanto con su cuerpo físico, de lo que comen, de las horas a que se duermen, etcétera, el ejercicio que hacen para luchar legítimamente. Y qué triste a cuantos que les han dado la medalla de oro se las han quitado después porque encontraron que se dopaban, que esto y que el otro, y luego a nivel internacional se la quitan porque no lucharon legítimamente. Es otro tipo de personas, atletas. Y luego habla el labrador, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para participar de los frutos
debe trabajar primero. Y los que hemos tenido huertos de una cosa o de otra, vemos lo que hay que trabajar para cuando ves el primer fruto. Entonces uno dice, estos ejemplos hablan de que todos los que queramos hacer algo tenemos que trabajar y que esforzarnos. Y en un cuarto punto muy cortito decía el apóstol Pablo, todo lo soporto por amor. Le decía a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual o por el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y hay una exhortación que me gusta mucho que viene en Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es Jesucristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos podemos cansar, es cierto, pero no te canses hasta que te desmayes, porque el que se desmaya ya perdió el sentido, no hace nada, está fuera de sí. No, dice, regúlate, te vas cansando, búscalo delante de Dios, cómo arreglarlo, pero delante de Dios. O sea, no ya, ahora uno, no, estoy muy cansado, y yo estoy muy cansada, etcétera. Y uno dice, oye, nosotros también tuvimos niños y niñas y te los llevamos a la escuela y participaron en todo, y yo no oía que mi esposa estuviera diciendo a cada rato estoy muy cansada, ni yo tampoco. Y hasta la fecha, pues difícilmente van a oír de mí que diga estoy muy cansado. Yo sé que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas y posiblemente yo ya llegué a ese estado, pero ni el ánimo se me ha decaído, ni las ganas de trabajar, ni las ganas de seguir intentando determinadas cosas se puede. Por eso yo creo que cuando uno está constantemente quejándose, ay, estoy muy cansado, ay, estoy muy cansada, y no sé qué, mira, son puros pretextos, porque a ver, por la obra concreta y específicamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué? Para decir, oye, qué bárbaro, me está tocando ir a Sabanillas todos los días y estoy dando estudios allá y vengo, ¿o qué? El punto es esto, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, nunca dijo estar cansado, para que vuestro ánimo, compárate con él y verás que tu ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, a él se la derramó toda por causa de nuestros pecados. Y dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mucho de lo que te cansas o me canso es porque estamos combatiendo contra el pecado, contra la parte interna de nosotros, no en lo externo contra Satanás, ganando las personas para Cristo. Entonces dice, si estás combatiendo contigo mismo, oye, pues búscale la manera de cámbiale para que eso de perdido tengas victoria y poder continuar con lo demás. Porque una cosa es que el Espíritu Santo trabaje conmigo y otra muy diferente que él trabaje al través de mí. Entonces una pregunta buena es, a ver, ¿cuánto Dios está trabajando conmigo en mi naturaleza carnal contra mis pecados? ¿Y cuánto está trabajando al través de mí? Y me cansa porque estoy haciendo una serie de cosas que me ocupan mucho tiempo en realidad y me canso. Y dice Dios, está bien, si te cansas está bien, nomás no te canses a desmayar. Yo te voy a dar fuerzas, energía, suplemento, lo que necesites, porque yo veo que lo que tú estás haciendo está correcto. ¿Qué le pasó a Joab y a Abisai? Dios atemorizó el corazón de las dos naciones. No tuvieron que hacer nada, se fueron. Sí mataron porque persiguieron a mucha gente, pero fue para acabar con el problema. Entonces, hermanos, aquí esta es la exhortación. Considerad aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esfuérzate y esforcémonos, y que Dios haga en esta iglesia y a través de ella lo que bien le parezca. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, vivimos en un estado y en una ciudad muy competitiva, donde realmente hay muy buenos estudiantes, muy buenos estudios, muy buenas universidades. Yo entiendo que todos tenemos un deseo de triunfar en la vida, pero yo entiendo, Dios, que tú eres el que da las capacidades para poder triunfar. Cuando nosotros nos subimos a tus proyectos, que no estamos pretendiendo que tú te subas a los nuestros, es cuando empiezan la bendición de la gracia derramada. Dios, esta lección que les diste a Joab y a Abisai, cuando estaban dispuestos a entregar hasta su propia vida por defender aquello que les había sido encomendado y que ellos habían aceptado, tú les resolviste todo para que ni siquiera se expusieran y tener una victoria que otra vez les volvió a dar paz al pueblo de Israel por muchos años. Nosotros, Dios, al igual que ellos, estamos luchando. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y nos causa conflicto, Dios. Pero dice que si echamos mano de lo que tú nos das, somos más que vencedores. Pero también luchamos con contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, que tiende a hacer lo malo, la maldad, lo que te desagrada, Dios. Y entonces mucho de lo tiempo que tú usas para con nosotros es para corregir lo deficiente de lo de nosotros, no para defendernos de los ataques de los enemigos y de Satanás. Por eso te pedimos que invirtamos, Señor, este proceso y que podamos decirle uno al otro: esfuérzate y esforcémonos, hermanos, y vamos a trabajar. No hay engranito pequeño en este engranaje de la iglesia. Todos sirven, todos funcionan, y cuando en una máquina grande se para un engrane pequeño, sencillamente se para toda la máquina. Entonces, por eso tenemos que tener a los muy aventajados, a los no muy aventajados y a los que están empezando. Para todos hay trabajo en la obra. Ayúdanos, Dios, a cumplir con este principio. Esfuérzate y esforcémonos, y que Dios haga lo que bien le parezca. Eso fue lo que Cristo hizo. Si te es posible, pasa de mí esta copa. Si no, háganse las cosas de acuerdo a tu voluntad. Eso es, que Dios haga lo que bien le parezca. Que podamos aprender esta lección sencilla, humilde, Dios, pero que es una gran lección, porque tiene grandes resultados. Ayúdanos y bendícenos a luchar hombro con hombro como un solo hombre, a estar listos para apoyar al hermano o a la hermana que está en debilidad, que está con problemas, y que volteamos para un lado, de repente nos están apoyando a nosotros, y Dios, que así seamos de diligentes, Dios, en tu obra. Bendice las ofrendas que se han de levantar, Señor, que sobren y basten para todas las necesidades de nuestra iglesia. Está este viaje próximo acá a Turquía y a todo esto, Dios. Bendícenos, bendice a los pastores, bendice a los diáconos, bendice a todos los hermanos y hermanas que están involucrados en diferentes ministerios en esta iglesia, Señor. Y danos, Señor, que podamos estar al pendiente los unos de los otros, y todos juntos, Señor, luchando por la causa común que tenemos contigo contra nuestro archienemigo Satanás. Llénanos tú de paz, de confianza, de seguridad y de bendición, Dios, y que al final de cuentas podamos llegar llenos de gavillas que podamos poner a los pies tuyos. Te lo pedimos, Señor, suplicándote que tú perdones las faltas y los pecados de cada uno de nosotros, y que nos lleves a la madurez
a la que tú nos quieres llevar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.